Carta a los Romanos, capítulo 11, versículos del 1 al 10. El resto de Israel. Y ahora pregunto, ¿habrá repudiado Dios a su pueblo? De ningún modo. Que también yo soy israelita, descendiente de Abraham y originario de la tribu de Benjamín. Dios no ha repudiado al pueblo que de antemano había reservado para sí. ¿Es que no conocéis lo que narra la Escritura a propósito del profeta Elías cuando interpelaba a Dios en contra de Israel? Señor, han asesinado a tus profetas y han destruido tus altares, solo yo he quedado con vida y todavía pretenden matarme. ¿Y cuál fue la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante el dios Baal. Pues lo mismo sucede en nuestros días. Dios ha escogido un resto por pura gracia. Y si es por gracia, no lo es en virtud de méritos humanos, ya que si fuera así, la gracia dejaría de ser gracia. ¿Qué significa esto? Pues que Israel no ha conseguido lo que buscaba. Sí lo han conseguido los elegidos, mientras que los demás se han endurecido. Según dice la Escritura, Dios los volvió espiritualmente insensibles, les dio unos ojos que no ven y unos oídos que no oyen, y así continúan hasta el presente. David, por su parte, añade que su misma prosperidad se les convierta en trampa, donde queden atrapados en ocasión de ruina y de castigo, que se nublen sus ojos y no vean, que su espalda se les doble para siempre. Carta a los Romanos, capítulo 11, versículos del 11 al 24. Israel y los demás pueblos. Y pregunto todavía, ¿habrán caído los israelitas de manera que ya no puedan salvarse? De ningún modo. Su caída ha servido para que las demás naciones puedan salvarse, provocándoles así a celos a los judíos. Y si su caída ha sido provechosa para el mundo, si su fracaso ha beneficiado a las demás naciones, el beneficio será mucho mayor cuando también ellos alcancen la plenitud. Me dirijo ahora a vosotros, los paganos, precisamente porque soy apóstol de los paganos. Tengo que poner todo mi empeño en este ministerio. A ver si provoco a celos a los de mi raza y consigo salvar a alguno de ellos, porque si el rechazo momentáneo de los judíos ha servido para que el mundo esté reconciliado con Dios, su readmisión ¿no será como un volver de los muertos a la vida? Y si los primeros panes están consagrados a Dios, lo está toda la masa. Si está consagrada la raíz, lo están también las ramas. Es verdad que algunas ramas fueron desgajadas, y que entre las que quedaban has sido injertado tú, que eras olivo silvestre, compartiendo así la raíz y la savia del olivo. Pero no vayas a creerte mejor que las ramas originales. En cualquier caso, a la hora de presumir, recuerda que no eres tú quien sostiene a la raíz, sino ella la que te sostiene a ti. Bien, dirás, pero las ramas fueron desgajadas para injertarme a mí. De acuerdo, pero fue su infidelidad la causa del desgajamiento, mientras que tú te mantienes en pie por la fe. Así que no presumas y ándate con cuidado, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Ahí tienes a un Dios que es bueno y severo al mismo tiempo, severo con los que cayeron, bueno en cambio contigo, con tal que tu vida responda a esa bondad.
De lo contrario, también a ti te cortarán. En tanto que los israelitas, si no persisten en su infidelidad, volverán a ser injertados. Y Dios puede muy bien injertarlos de nuevo. Porque si tú, que eres por naturaleza olivo silvestre, has sido injertado contra tu naturaleza en el olivo productivo, con mucha más facilidad las ramas originales podrán ser injertadas en su propio olivo. Carta a los Romanos, capítulo 11, versículos del 25 al 36. La restauración final de Israel. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no presumáis de inteligentes. La obstinación de una parte de Israel no es definitiva. Durará hasta que el conjunto de las naciones se convierta. Entonces todo Israel se salvará, según dice la Escritura. De Sión vendrá el libertador, que alejará la iniquidad del pueblo de Jacob. Yo borraré sus pecados, y mi alianza quedará así restablecida. En lo que respecta a la aceptación del mensaje de salvación, los israelitas aparecen como enemigos de Dios para provecho vuestro. Pero si se atiende a la elección, siguen siendo muy queridos de Dios a causa de sus antepasados, ya que los dones y el llamamiento divino son irrevocables. Vosotros erais en otro tiempo rebeldes a Dios, pero la rebeldía de los israelitas ha servido para que Dios tenga ahora compasión de vosotros. De modo semejante, ellos son ahora los rebeldes para que Dios pueda tener compasión de vosotros y también, un día, pueda tenerla de ellos. En una palabra, Dios ha permitido que todos seamos rebeldes para tener compasión de todos. ¡Qué profundas la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios! ¡Qué insondables son sus decisiones! ¡Y qué irrastreables sus caminos! Porque ¿quién conoce el pensamiento del Señor? ¿Quién fue jamás su consejero? ¿Quién ha podido darle algo para exigirle que se lo devuelva? Él es origen, camino y meta de todas las cosas. A Él la gloria, por siempre. Amén. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículos del 1 al 21. La nueva vida en Cristo. Por el amor entrañable de Dios, os lo pido, hermanos. Presentaos a vosotros mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese ha de ser vuestro auténtico culto. No os amoldéis a los criterios de este mundo. Al contrario, dejaos transformar y renovad vuestro interior de tal manera que sepáis apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, lo que le es grato, lo perfecto. En virtud del don que me ha sido otorgado, me dirijo a vosotros y a cada uno de vosotros para que a nadie se le suban los humos a la cabeza, sino que cada uno se estime en lo justo conforme al grado de fe que Dios le ha concedido. Pues así como nuestro cuerpo, que es uno, consta de muchos miembros y cada uno desempeña su cometido, de la misma manera nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y en ese cuerpo, cada uno es un miembro al servicio de los demás. Y puesto que tenemos dones diferentes según la gracia que Dios nos ha otorgado, a quien haya concedido hablar en su nombre, hágalo sin apartarse de la fe. El que sirve, que lo haga con diligencia. El que enseña, con dedicación. El que exhorta, aplicándose a exhortar.
El encargado de repartir a los necesitados, hágalo con generosidad. El que preside, con solicitud. Y el que practica la misericordia, con alegría. No hagáis de vuestro amor una comedia. Aborreced el mal y abrazad el bien. Amaos de corazón, unos a otros como hermanos, y que cada uno aprecie a los otros más y a sí mismo. Si se trata de esforzaros, no seáis perezosos. Manteneos espiritualmente fervientes y prontos para el servicio del Señor. Vivid alegres por la esperanza, animosos en la tribulación y constantes en la oración. Solidarizaros con las necesidades de los creyentes. Practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen y no maldigáis jamás. Alegraos con los que están alegres y llorad con los que lloran. Vivid en plena armonía unos con otros. No ambicionéis grandezas, antes bien poneos al nivel de los humildes y no presumáis de inteligentes. A nadie devolváis mal por mal. Esforzaos en hacer el bien ante cualquiera. En cuanto a vosotros dependa, haced lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Y no os toméis la justicia por vuestra mano, queridos míos. Dejad que sea Dios quien castigue. Según dice la Escritura, a mí me corresponde castigar, yo daré a cada cual su merecido, dice el Señor. A ti, en cambio, te dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que su cara le arda de vergüenza. No permitas que te venza el mal. Antes bien, vence al mal a fuerza de bien. Carta a los Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 7. El cristiano y la autoridad civil. Todos deben acatar la autoridad que preside, pues toda autoridad procede de Dios y las autoridades que existen han sido establecidas por Él. Por tanto, los que se oponen a la autoridad se rebelan contra lo que Dios ha dispuesto y recibirán su merecido. Los gobernantes, en efecto, no están para intimidar a los buenos, sino a los malos. Aspiras a no tener miedo de la autoridad, pues pórtate bien y solo elogios recibirás de ella, ya que está al servicio de Dios para hacer el bien. Pero si te portas mal, teme lo peor, pues no en vano está dotada de poderes eficaces al servicio de Dios para castigar severamente a los que hacen el mal. Es preciso, por tanto, que acatéis la autoridad, y no solo por miedo al castigo, sino como un deber de conciencia. Dígase lo mismo de los impuestos que pagáis. Quienes os lo exigen son como representantes de Dios dedicados precisamente a ese cometido. Dad a cada uno lo que le corresponda. Lo mismo si se trata de impuestos, que de contribuciones, de respeto, que de honores. Carta a los Romanos, capítulo 13, versículos del 8 al 14. Invitación al amor y a la buena conducta. Si con alguno tenéis deudas, que sean de amor, pues quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y en cualquier otro posible mandamiento, se resume en estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama no hace daño al prójimo. O sea, que el amor constituye la plenitud de la ley.
Conocéis además el momento especial en que vivimos, que ya es hora de despertar del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada, el día a punto de llegar. Así que renunciemos a las obras de las tinieblas y equipémonos con las armas de la luz. Comportémonos con el decoro de quien vive en pleno día. Nada de orgías ni borracheras, nada de lujuria ni de desenfreno, nada de contiendas ni envidias. Al contrario, revestíos de Jesucristo, el Señor, y no fomentéis las desordenadas apetencias de la humana naturaleza. Carta a los Romanos, capítulo 14, versículos del 1 al 12. Condescendencia y apoyo mutuo. Acoged a los que tienen una fe poco formada y no os enzarcéis en cuestiones opinables. Algunos creen que se puede comer de todo, otros en cambio tienen la fe poco formada y solo comen alimentos vegetales. Quien come de todo, que no desprecie a quien se abstiene de comer ciertos alimentos. Y el que no come ciertos alimentos, que no critique al que come de todo, pues ambos han sido acogidos por Dios. ¿Quién eres tú para erigirte en juez de alguien que no está bajo tu dominio? Que se mantenga en pie o que caiga es algo que incumbe solamente a su amo. Y no cabe duda de que se mantendrá en pie, pues le sobra poder al Señor para mantenerlo. Algunos dan especial importancia a ciertos días, mientras que otros piensan que todos los días son iguales. Actúe cada uno conforme al dictamen de su propia conciencia. El que piensa que hay que celebrar determinadas fechas con intención de honrar al Señor, lo hace. Y el que come de todo también lo hace para honrar al Señor. De hecho, da gracias a Dios por ello. De la misma manera, el que se abstiene de comer ciertos manjares lo hace para honrar al Señor y también da gracias a Dios. Nadie vive ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así pues, en vida o en muerte, pertenecemos al Señor. Para eso murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. ¿Cómo te atreves entonces a erigirte en juez de tu hermano? ¿Quién eres tú para despreciarlo? Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios, pues dice la Escritura: por mi vida, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y todos reconocerán la grandeza de Dios. En una palabra, cada uno de nosotros habrá de rendir cuentas a Dios de sí mismo. Carta a los Romanos, capítulo 14, versículos del 13 al 23. Convivir en paz y armonía. Por tanto, dejemos ya de criticarnos unos a otros. Proponeos más bien no ser para el hermano ocasión o motivo de pecado. Apoyado en Jesús, el Señor, estoy plenamente convencido de que nada es de suyo impuro. Una cosa es impura solo para aquel que la considera como tal. Claro que si por comer un determinado alimento haces daño a tu hermano, ya no es el amor la norma de tu vida. Triste cosa sería hacer que perezca por cuestiones de alimentos alguien por quien Cristo ha muerto. No permitáis, pues, que se os critique por algo que en sí mismo es bueno. El reino de Dios
no consiste en lo que se come o en lo que se bebe, consiste en una vida recta, alegre y pacífica, que procede del Espíritu Santo. Quien sirve así a Cristo, agrada a Dios y se granjea la estima humana. Así que busquemos con afán lo que contribuye a la paz y a la convivencia mutua. ¿Por qué destruir la obra de Dios por una cuestión de alimentos? Todo lo que se come es bueno, pero se convierte en malo para quien, al comerlo, pone a otro en ocasión de pecado. Más vale pues que te abstengas de carne, de vino o de cualquier otra cosa antes que poner a tu hermano en trance de pecar. La fe bien formada que tú tienes, resérvala para tus relaciones personales con Dios. Dichoso el que puede tomar una decisión sin angustias de conciencia. Pero quien tiene dudas de si un alimento está prohibido o permitido y sin embargo lo come, se hace culpable al no proceder conforme al dictamen de su conciencia. Pues todo lo que se hace con mala conciencia es pecado. Carta a los Romanos, capítulo 15, versículos del 1 al 13. El ejemplo de Cristo. Nosotros, los que tenemos una fe bien formada, debemos prescindir de nuestro propio gusto y cargar con las debilidades de quienes no la tienen todavía. Que cada uno de nosotros procure agradar a los demás buscando su bien y su crecimiento en la fe, porque tampoco Cristo buscó su propia satisfacción. Al contrario, como dice la Escritura, los insultos de quienes te insultan han caído sobre mí. Y lo que dice la Escritura se escribió para enseñanza nuestra, a fin de que, uniendo nuestra circunstancia al consuelo que proporcionan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Ojalá que Dios, la fuente de la constancia y del consuelo, os conceda vivir en mutua armonía según el ejemplo de Cristo, para que todos juntos y a una sola voz alabéis a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acogeos, pues, unos a otros, como Cristo os acogió para gloria de Dios. Porque os digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para mostrar que Dios es fiel al confirmar las promesas hechas a los antepasados y al hacer que las naciones glorifiquen a Dios por su misericordia. Como dice la Escritura, por eso te alabaré en medio de las naciones y cantaré himnos en tu honor. Y dice también, alegraos naciones juntamente con el pueblo de Dios. Y de nuevo, alabad al Señor todas las naciones, que todos los pueblos celebren su grandeza. Y añade Isaías, surgirá un descendiente de la familia de Jesé, se alzará para gobernar a los pueblos, y en él pondrán las naciones su esperanza. Que el Dios de la esperanza llene de alegría y paz vuestra fe, para que desbordéis de esperanza, sostenidos por la fuerza del Espíritu. Carta a los Romanos, capítulo 15, versículos del 14 al 21. La actividad misionera de Pablo. Por lo demás, hermanos míos, estoy convencido de que rebosáis bondad y estáis repletos de ese conocimiento gracias al cual podéis aconsejaros unos a otros. Me he atrevido, sin embargo, a escribiros con cierta audacia, tratando de refrescar vuestra memoria,
lo hago amparado en el privilegio que Dios me ha concedido de ser ministro de Cristo Jesús entre las naciones, ejerciendo el oficio sagrado de anunciar la buena noticia de Dios, a fin de que los paganos se presenten como ofrenda agradable a Dios, consagrada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, motivos para enorgullecerme como cristiano en lo que atañe al servicio de Dios, y eso hablando únicamente, a más no me atrevo, de lo que Cristo ha llevado a cabo sirviéndose de mí para hacer que los paganos respondan a la fe. Se ha valido para ello de palabras y acciones, de señales y prodigios y de la fuerza del Espíritu. De este modo, desde Jerusalén y viajando en todas direcciones hasta llegar a Liria, he proclamado a fondo el mensaje evangélico de Cristo. Eso sí, hice siempre cuestión de amor propio, proclamar ese mensaje allí donde Cristo era aún desconocido. Nunca quise edificar sobre cimiento ajeno, para que se cumpla la Escritura: los que no tenían noticia de Él podrán ver, y los que nada habían oído de Él entenderán. Carta a los Romanos, capítulo 15, versículos del 22 al 33. Planes de Pablo para visitar Roma. Ha sido precisamente esta tarea la que una y otra vez me ha impedido visitaros. Pero mi labor ha terminado ya en estos lugares y como hace ya muchos años que deseo veros, confío en que al fin de paso para España se logre mi deseo. Así lo espero, como también que me encaminéis hacia allá después de haber disfrutado algún tiempo de vuestra compañía. En este momento estoy a punto de emprender viaje a Jerusalén para prestar un servicio a aquellos hermanos en la fe. Y es que los de Macedonia y Acaya han tenido a bien organizar una colecta en favor de los creyentes necesitados de Jerusalén. Han tenido a bien, aunque en realidad es una obligación, ya que si los paganos han participado en los bienes espirituales de los judíos, justo es que ahora los ayuden en lo material. Cumplida esta misión, y una vez que haya entregado el fruto de la colecta, partiré para España pasando por vuestra ciudad. Estoy seguro de que la visita que pienso haceros cuenta con la plena bendición de Cristo. Finalmente, hermanos, un favor os pido por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Apoyadme con vuestras oraciones ante Dios, para que pueda escapar con bien de los que en Judea se oponen a la fe, y para que la ayuda que llevo a Jerusalén sea bien acogida por aquellos hermanos. De este modo, cuando Dios mediante vaya a visitaros, será grande mi alegría y podré descansar entre vosotros. Que Dios, fuente de paz, esté con todos vosotros. Amén. Carta a los Romanos, capítulo 16, versículos del 1 al 17. Recomendaciones y saludos personales. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, que está al servicio de la iglesia de Cencreas. Acogedla en el nombre del Señor, como debe hacerse entre creyentes. Y atenedla en todo cuanto necesite de vosotros, pues también ella se ha desvelado por ayudar a muchos, entre ellos a mí mismo. Saludos para Prisca y Áquila, que han colaborado conmigo en Cristo Jesús y se jugaron la vida por salvar la mía. Y no solo yo tengo que agradecérselo, sino todas las iglesias de origen pagano. Saludos igualmente para la iglesia que se reúne en su casa. Saludos para mi querido Epéneto, el primer cristiano de la provincia de Asia.
Saludad a María, que tanto se ha fatigado por vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, paisanos míos y compañeros de prisión. Su labor apostólica es bien conocida, e incluso creyeron en Cristo antes que yo. Saludad a Ampliato, mi querido amigo en el Señor, a Urbano, que ha sido nuestro colaborador en Cristo, a mi buen amigo Estaquis. Saludad a Apeles, que ha dado sobradas pruebas de fidelidad a Cristo, y también a los de la casa de Aristóbulo. Saludos para mi paisano Herodión y para los creyentes de la casa de Narciso. Saludos para Trifena y Trifosa, que trabajan con afán por el Señor. Saludos para Pérsida, la hermana tan querida que tanto se ha fatigado por servir al Señor. Saludad a Rufo, que es un creyente distinguido, y a su madre, que es como si fuera mía. Saludad a Asíncrito, a Flegón, a Hermes, a Patrobas y a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filolo y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpo y a los creyentes que están con ellos. Saludaos, en fin, unos a otros con el beso fraterno. Os saludan por su parte todas las iglesias de Cristo. Carta a los Romanos, capítulo 16, versículos del 17 al 27. Os ruego, hermanos, que tengáis cuidado con los que suscitan divisiones y ponen en peligro la enseñanza que habéis recibido. Alejaos de ellos. Es gente que no está al servicio de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y con sus halagos y lisonjas embaucan a los incautos. Vuestra respuesta a la fe ha llegado a conocimiento de todos, y eso me alegra. Quiero, sin embargo, que seáis sagaces para hacer el bien y limpios frente al mal. El Dios de la paz pondrá muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo os acompañe. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y también Lucio, Jasón y Sosípatro, que son paisanos míos. Os saludo yo, Tercio, que he sido el amanuense de esta carta como servicio al Señor. Saludos de Gayo, en cuya casa me alojo, y donde se reúne toda esta iglesia. Saludos de Erasto, tesorero de la ciudad, y del hermano Cuarto, al que tiene poder para consolidaros en la fe de acuerdo con el mensaje evangélico que anuncio y la proclamación que hago de Jesucristo, a quien ha revelado su plan secreto mantenido durante siglos oculto y lo ha manifestado ahora por medio de las escrituras proféticas según la disposición del Dios eterno, de modo que al conocerlo todas las naciones respondan a la fe, a ese Dios, el único sabio, sea la gloria por siempre, a través de Jesucristo.